tiene un nombre que dice, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y en la introducción dice, todos reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Verdad que sí? A eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados. Reconocemos nosotros si todavía sentimos deleite por esas cosas por las cuales Jesús derramó su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Estamos diciendo nosotros al mundo que la muerte de Jesús fue en vano por medio de nuestro comportamiento, manera de vivir. Por eso, la pregunta, ¿he decidido seguir a Cristo? Bueno, sí. Yo he decidido seguir a Cristo. Aquí está esta, ¿no? Y Cristo vino a este mundo para cargar con nuestros pecados. Podemos decir unos cuantos pecados por los cuales Cristo murió por usted y por mí. Que me podrían mencionar algunos de los pecados por los cuales Cristo murió por cada uno de nosotros. Adulterio. Fornicación. Podría ser chisme. ¿Qué más? Mentiras. Borracheras, idolatrías. Envidia, claro que sí. Bueno, vea. Y ahí podemos numerar un montón, ¿verdad? De casos por los cuales Cristo murió por usted y por mí. Él vino a pagar el precio en esa cruz del Calvario para que usted y yo hoy fuéramos limpios de ese pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el asunto es, si lo seguimos haciendo, sentimos deleite en eso. Porque recordemos que cualquiera de nosotros puede pecar. Porque mientras que estemos en este cuerpo humano y estemos en esta tierra, estamos inclinados a pecar. Pero la diferencia muchas veces con nosotros, como lo hizo Pedro, que dice la palabra que Pedro negó al Señor. Entonces quiere decir, Pedro pecó porque negó al Señor. Pero la actitud de Pedro la adoptamos nosotros para reconciliarnos con Dios. Porque la palabra de Dios dice que Pedro lloró amargamente. A Pedro le dolió en el alma, en el corazón, haberle fallado al Señor. Y muchas veces nosotros más bien sentimos deleite en fallarle al Señor. Porque le fallamos al Señor y nos da igual. Pensamos que Dios está obligado casi que a perdonarnos a nosotros. Y lo que estamos diciéndole al mundo es que la muerte de Cristo fue en vano en la cruz de Calvario. Porque Él vino a morir, dice, para que todos, ojalá todos nos podamos salvar. Pero muchos de nosotros no queremos ser salvos. Decimos que queremos ser salvos, pero nuestras actitudes demuestran que no queremos ser salvos. Y vamos a leer la palabra, que es la que nos confronta a nosotros. La palabra de Dios es la que nos pone a nosotros entre la espada y la pared. ¿Queremos en realidad seguir a Cristo? Entonces dice la palabra. Busquemos Juan capítulo 3, versículo 16 al 21.
Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. ¿Lo tenemos todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. En esta primera parte de esta palabra podemos ver el amor y la misericordia de Dios. Dar a su Hijo por usted y por mí. Ese es el mayor regalo que Dios nos ha hecho. ¿Daría usted a su hijo por los demás? Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos, ¿verdad que no? ¿Valoramos nosotros lo que Dios hizo por usted y por mí? ¿Valoramos que Dios mandó a su Hijo a este mundo para salvarnos? Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Pero vea lo interesante de la palabra, que para que nosotros pudiéramos ser salvos, dice la palabra, que lo único que tenemos que hacer es creer en su palabra. Creer en su palabra. ¿Y qué es creer en la palabra de Dios? Cumplirla, vivirla. Y no porque tengo que hacerlo. Usted no tiene que dejar de fornicar, o de adulterar, o de robar, porque si no Dios me castiga, o porque si no, no entro al reino de los cielos. Usted tiene que hacerlo por amor a Dios, que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo seamos salvos. Entonces, hermanos, tenemos que creer, poner en práctica lo que dice la palabra. Por eso, cuando leíamos la introducción, que si todavía nosotros nos deleitábamos en las cosas del mundo, hacer lo que el mundo hace, vivir como el mundo vive, es que ese es el peor problema que tenemos, mis hermanos. Que para que seamos diferentes, para que seamos hijos de Dios, no tenemos que vivir como vive el mundo.
Porque el mundo va en una dirección completamente al contrario de lo que es la palabra de Dios. Completamente. Y esto es lo que la palabra nos dice. Y esta es la condenación. En el versículo 19. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Ah? El pecado, el mundo. Porque el mundo está lleno de pecado. Todo lo que nos lleva al mundo es a pecar. Y la gente prefiere más andar en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Porque son más deleitosas, hermanos. Es más bonito estar allá, del otro lado. Disfrutamos más. Hacemos lo que queremos. Y no hay ningún problema. Pero Dios nos dice, yo no tengo ningún problema con que usted haga esas cosas. ¿Y sabe por qué? Dice el Señor que Él no tiene ningún problema. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Si usted y yo nos ponemos a ver la palabra de Dios, no es nada amorosa, como muchas veces nos han dicho. Tenemos que enseñar con amor. Esto no tiene nada de amor. Dios no vino para ponerse de acuerdo con usted y conmigo. Dios vino para que cumpliéramos su palabra. Para eso Él la dejó. Y por eso dice aquí que los que creen la palabra, los que han creído son salvos. Pero los que no quieren creer, los que no han creído, ya están condenados. Los que quieren seguir buscando las tinieblas, ya están condenados. Los que quieren la luz, que es la palabra, vamos a ser salvos. Eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que la palabra nos ofrece a nosotros. Y ya hemos venido hablando que la palabra de Dios no nos ofrece que usted va a estar bien, que usted va a vivir bien como hijo de Dios. Si a usted le dice, Ramsés, si a usted le dice, si usted llega a los caminos del Señor, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y a usted todas las cosas le van a ir bien y va a saber que Dios le da sabiduría para que usted salga adelante y tenga un mejor trabajo y todo eso. Quiero decirle que si le dicen eso, le están mintiendo. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si usted me quiere seguir, va a ser perseguido. Si usted me quiere seguir, lo van a criticar y van a hablar mal de usted. Si usted me quiere seguir, dice que muchos irán a la cárcel por la palabra. Él no dijo que iba a ser fácil. Por eso digo, coja tu cruz y sígame. O coger una cruz es algo bonito. No, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos enseña, hermanos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y es que eso es lo que la palabra dice. Que la palabra de Dios es para reprendernos, para guiarnos, para corregirnos, para prepararnos para toda buena obra, para confrontarnos con nosotros mismos. Para eso viene la palabra. Y muchos de nosotros no nos gusta esta parte. Por eso no nos gusta venir mucho a Dios. Que muchos de nosotros nos gusta que nos diga, mi hermano, siga adelante, Dios te va a ayudar. No.
¿Qué dice la oración? En Malaquías: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y cambiaran sus malos caminos, entonces yo oiré. Entonces, si no cambiamos de malos caminos, mis hermanos, si no estamos dispuestos a decir: reconozco que he pecado contra ti, Señor. Como dijo el hijo pródigo cuando estaba comiendo las algarrobas, dijo: allá en la casa de mi padre ellos tienen mejores comidas, y yo aquí comiendo las algarrobas de los cerdos. Iré a mi casa y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle: Señor, he pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor. Y ya no vengo pidiendo privilegios, porque si ustedes ven esa palabra, ese hombre vino a buscar el lugar que le correspondía como hijo. Dice la palabra que él dijo: los jornaleros de mi padre viven mejor que yo, iré como un jornalero, porque no merezco ser tu hijo, le dijo. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros, el problema que tenemos con llegar a la luz, porque no nos gusta que nos reprendan. Mas el que practica la verdad, dice la palabra, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Que su testimonio que usted está dando es porque usted ha decidido seguir a Cristo. Ha tomado esa decisión. Pero no es que lo ha dicho, es que ya lo ha decidido. Busquemos en la palabra Romanos capítulo 6, versículo 15 al 19. ¿Qué nos sigue diciendo al respecto? Capítulo 6, versículo 15 al 19. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Cuando dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
Y es que ¿sabe cuál es el problema de mis hermanos? Que se nos ha predicado tanto de la gracia y de la misericordia de Dios, que no nos han dejado de enseñar de la ira de Dios. Y pensamos que como ya no estamos bajo la ley, entonces estamos bajo la gracia, Dios me va a perdonar. Y puede ser que no nos dé tiempo de arrepentirnos, mis hermanos. Ustedes pueden ver ahorita dolorosamente cómo la gente llega con este COVID y tal vez piensa que van a salir y de un momento a otro se complican y se van. No hubo tiempo tal vez de ponerse en cuentas con Dios. Y ya ahí la gracia y la misericordia ya no cabe. Ahí solo el juicio viene después de que muramos. Por eso es que dice la palabra, estén preparados porque yo vendré como ladrón por la noche. Ustedes no saben ni el día ni la hora, pero yo voy a llegar. Y si no están preparados, mis hermanos, nos pasará lo que les pasó a las 10 vírgenes. Solo 5, las que estaban preparadas, se quedaron en la fiesta y las otras 5 les cerraron la puerta y les dijeron, no pueden entrar. Y vuelve a decir el versículo 16 aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién quieren obedecer ustedes? ¿A quién quieren seguir? ¿Hemos decidido seguir a Cristo? Cumplamos la palabra. Seamos esclavos. Eso de que usted es libre no existe, mi hermano. No, pero es que Jesús vino para hacerme libre. Aquí dice la palabra, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea para pecado o para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si queremos seguir a Dios, tenemos que seguir su palabra y las normas, así como Él lo dice. Yo no me puedo acomodar. Yo no le puedo dar a Dios lo que yo quiera darle. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo le doy de mi tiempo el que me sobre. Yo no puedo hacer eso, porque un esclavo está para hacer lo que el amo le diga que haga. El esclavo no le va a decir al amo, hoy no trabajo. No, el esclavo tiene que decirle, aquí estoy, ¿en qué le puedo servir? Porque si somos esclavos para Cristo, somos esclavos de la palabra, dice que somos esclavos para justicia. Pero si queremos seguir haciendo lo que el mundo hace, porque nos gusta, porque nos sentimos que nos disfrutamos, nos deleitamos en esas cosas que el mundo nos ofrece, dice que somos esclavos para muerte. Por eso, hermanos, sigue diciendo la palabra, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. A la cual fuiste entregado. ¿Te has entregado a la palabra? ¿Nos hemos entregado a la palabra? Como dice aquí el versículo 17, gracias a Dios, que aunque erais esclavos, ya no pertenecemos al mundo. Porque Él nos está sacando del mundo, Él nos saca del mundo. Recordemos que cuando llegamos a Cristo, nuevas criaturas somos. Ya no somos nacidos de carne,
Porque nuestro Padre es espíritu. Ya pertenecemos a Él. Ya tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad. Por eso es que la palabra lo que nos lleva es a formar el carácter de Cristo. Porque ya no somos del mundo. Por eso, como ya no somos del mundo, tenemos que ser diferentes al mundo. Porque el mundo, ¿qué es lo que dice, mi hermano? Busca primero ser exitoso, ser próspero. Y el Señor te dice, el mundo nos enseña que la persona exitosa es aquella que alcanza todos sus sueños, todos sus anhelos. Y yo quiero decirle que el Señor no está interesado en tus anhelos, en tus sueños. Dios destinó su vida. Dios decidió su vida. Si usted quiere entregar la vida a Cristo, dice la palabra, que nosotros fuimos creados para la gloria de Él, no para la gloria nuestra, para cumplir un propósito por el cual Él nos trajo a esta tierra, no para que nosotros alcancemos. ¿Y por qué digo esto? Porque dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre alcanzar el mundo si pierde la vida eterna? ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve estar 20, 30, 40 años en una iglesia si vamos a perder la vida eterna? Porque tenemos que saber y tenemos que tener claro que podemos estar en una iglesia, pero si nosotros todavía no hemos adoptado, como dice esta palabra, la forma de doctrina a la cual han sido entregados. ¿Y cuál es la doctrina? La palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, esa es la doctrina a la cual nos hemos entregado ahora. Queremos vivir conforme a la palabra. Esa es la doctrina a la cual nos hemos entregado. Entonces, si ya hemos hecho esto, si usted entregó su vida a esa doctrina, si tu cuerpo, si tus miembros antes hacían cosas malas, estos miembros antes visitaban lugares donde no tenía que visitar, esta boca hablaba lo que no tenía que hablar, estos ojos veían lo que no tenían que ver, estas manos tocaban lo que no tenían que tocar. Dice la palabra, hablo como humano, no por vuestra humana debilidad. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, yo soy el primero que todos mis miembros los presenté para la inmundicia. Anduve en cosas que desagradaron a Dios por completo. Pero el día que decidí creerle a Dios y seguir a Cristo y aceptar la doctrina de su palabra, y me anhelo cada día entregarme más a ella, entonces dice la palabra, estos miembros ya no los quiero usar para las cosas que las usaba anteriormente. Los quiero usar para, dice aquí, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y busquemos de una vez Juan capítulo 6, versículo 60 al 67. Juan capítulo 6, versículos 60 al 67. ¿Tenemos todos?
60, 67. Ya. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Amén. Como podemos ver, Jesús no se andaba por las ramas, ¿verdad? Cuando muchos decimos que Jesús predicaba con amor, y sí es cierto, porque él era amor, él enseñaba, pero tenía mucha autoridad. Cuando aquí dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra, ¿quién la puede oír? ¿De cuáles discípulos está hablando esta palabra? Pues aquí dice que eran varios, después se quedaron 12 con él. Correcto. ¿Quiénes somos discípulos de Dios? ¿Qué es ser discípulo de Dios? Un seguidor. ¿Ah? Un seguidor. Aquel que se deja enseñar por un maestro. Y ustedes se están dejando enseñar por el maestro que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están siguiendo a Jesús como su maestro, ¿ustedes qué son? Discípulos. Entonces, la diferencia de estos discípulos a los 12 discípulos es que los otros eran apóstoles. Estos eran solo discípulos. Y ellos le decían a estos discípulos decían: dura palabra estás diciendo, Señor. ¿Quién la puede oír? Y muchos de nosotros muchas veces decimos eso mismo. Pero es que en estos tiempos, ¿quién va a cumplir esa palabra? ¿Y qué palabra más dura? Yo no creo que Jesús sea así. Yo no quiero que Jesús venga lastimando a uno. Dura palabra es esta. Y el Señor les dice en el versículo 66, el 63: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu, la carne, de nada aprovecha. A Dios no está interesado en tu carne. La palabra de Dios dice que tu cuerpo y tu alma le pertenecen a Dios. Pero Dios no está interesado en tu cuerpo
Él quiere que lo santifiques con tu cuerpo, sí, que lo honres con tu cuerpo. Pero lo principal que Dios quiere de usted es tu alma, es tu corazón. Porque al fin y al cabo el cuerpo va a quedarse aquí, que es lo que parte al reino de los cielos. Por eso dice la palabra, el espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que hoy he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que ustedes hoy han escuchado, mis hermanos, es vida. Es vida, porque si nosotros las tomamos y las ponemos en práctica en nuestro corazón, en nuestra vida, y comenzamos a caminar conforme a la palabra, usted se está garantizando que usted va a tener vida. Y no por poco tiempo aquí en la tierra, sino vida eterna, mi hermano. Por eso tenemos que esforzarnos. La mayoría de nosotros estamos esforzándonos aquí en esta tierra como si nosotros fuéramos a vivir toda una eternidad en esta tierra. Y si Dios decide llevarnos mañana por todo lo que usted ha corrido, y muchas veces por lo que dejamos a Dios, muchas veces dejamos a Dios por algo, y mañana morimos, y por lo que usted cambió a Dios, ahí se quedó, y usted se fue. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué cambiamos a Dios? Porque usted y yo somos esclavos de Dios. Él es el que nos dice qué debemos hacer. Usted no puede ponerle condiciones a Dios. Ni usted ni yo podemos ponerle condiciones a Dios. Porque Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Creador. Pero vean ustedes, hermanos, esto nos tiene que confrontar a cualquiera de nosotros, a alguno de nosotros. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabe si nosotros estamos recibiendo esta palabra como corrección para nuestras vidas y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que me corrige, porque tu palabra es la que me forma para yo poder un día poder estar contigo en el reino de los cielos. Gracias. Pero Dios conoce si es al contrario. Si nosotros decimos, no, yo eso no lo comparto. Y usted y yo tenemos toda la libertad para decir si compartimos o no compartimos. Usted puede hacer lo que usted quiera. Porque usted tiene la posibilidad de decir de quién quiere ser esclavo. Usted decide de quién quiere ser esclavo. ¿Del mundo para muerte? ¿O de Cristo para justicia? ¿Por qué para justicia, hermanos? Porque Jesucristo es el que nos va a justificar delante del Padre. Y si nosotros no queremos recibir su palabra, nos justificará, Señor, nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Por más que quiera, no va a poder justificarnos. Por más que nos ame, no va a poder justificarnos. Jesús dice, espero, yo vine por ti.
Por ti vine yo di mi sangre por ti. ¿Por qué la despreciaste? Yo decidí morir en esa cruz. Yo decidí que me dieran de latigazos, que me abofetearan. Yo que era Dios, no me importó dejar toda mi gloria para venir a este mundo por ti. Pero si tú no la quieres, no puedo hacer nada. Por eso la palabra nos enseña y dice que son pocos los que heredarán el reino de los cielos. Son pocos, hermanos, son pocos. Porque no todos van a querer cumplir lo que la palabra dice. Pero la palabra nos enseña dice que cuando el Señor hablaba de todas estas cosas, porque esto lo estaba hablando Jesús, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a la gente que hay muchos de ustedes que no creen. Era Jesús el que les estaba diciendo. Y entonces la gente se enojó con Jesús cuando Jesús les dijo que si no, que el que no creía iba a ser condenado. Cuando Jesús les decía todas estas cosas, cuando nos confrontaba con nuestro pecado, Jesús, dice la palabra, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es de valientes, amados. Eso es de valientes, porque a ninguno nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. A ninguno. Pero resulta que Dios no vino a esta tierra para decir, ¿cómo podemos hacer para que usted venga? Si cambiamos esto, o si hacemos el otro, si hacemos... No, Él dijo, síganme. Síganlo. Y el que quería seguirlo lo siguió. Y el que no quería seguirlo no lo siguió y punto. Y esa misma decisión la tenemos nosotros hoy. Nosotros decidimos si queremos creer la palabra. ¿Creerla para qué? Para salvación. Para nuestra salvación. Mis hermanos, no es fácil. Todavía mucho menos para ustedes jóvenes, no es fácil. No es fácil. Y no crea que porque son jóvenes están excluidos, al contrario. El Señor dice que le entreguen las fuerzas de su juventud. No dice cuando sean viejos, entreguen las fuerzas de su juventud. Porque resulta que podemos morir mañana, cualquiera de nosotros, sea joven o sea viejo. Y si no hemos decidido seguir a Cristo, si no tomamos la decisión de seguir a Cristo, si no reconocemos que Él murió para que nosotros pudiéramos ser limpios de todos esos pecados por los cuales estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, escuchen estos. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús vino para restablecer esa comunión de usted con Dios y de mi persona con Dios. Él vino a pagar ese precio en esa cruz. Él vino para que usted y yo hagamos como le dijo a esa prostituta que le iban a apedrear. Esos éramos nosotros, y mi hermano, estábamos aquí pegados y ya nos iban a apedrear. Y Jesús vino y dice, el que está libre de cualquier pecado, tírenle la primera piedra. El que esté libre de pecados, tírenle la primera piedra. Y no era ni uno solo. Y Él le dijo,
yo no te condeno. A igual a usted y a mí, el Señor nos dice, no te condeno. Porque usted y yo de una u otra manera nos hemos prostituido en este mundo, porque hemos dejado a Dios por otras cosas que no es Dios. Y el Señor sabe qué es lo que dice: yo te perdono. ¿A dónde están los que te acusan? Yo estoy dando la cara por ti. Eso sí, vete y no peques más. No nos sigamos deleitando en el pecado. No nos sigamos sintiendo cómodos en ese charco. Porque seríamos como los cerdos, que viene la palabra y nos limpia y nos deja blancos como la nieve, pero salimos de aquí, vamos y nos revolcamos otra vez en el fango y volvemos a estar sucios. Eso es lo que la palabra hoy nos quiere hablar, hermanos. Espero en el Señor que sea una palabra que nos haga reflexionar a todos. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Tiempos